Bueno, vamos a continuar después de esto, que es difícil poder conversar, hablar, porque estamos llenos de emoción después de escuchar esto que nos ha conmovido, nos ha llenado el corazón y nos ha preparado y nos ha dispuesto para poder vivir esta última conferencia del día, que, como saben, lleva por título El pensamiento vivo de Latinoamérica en Francisco a 10 años de su papado. Ya empezamos a vivir en realidad la conferencia con lo que fue este espacio. Simplemente hacer una breve presentación. Bueno, mi nombre es Matías Matalini, soy docente investigador de la casa. Me acompañan Monseñor Marcelo Julián Maxi Margni, obispo de Avellaneda Lanús. Me acompañan, un aplauso fuerte. Ricardo Serra, vicerrector y decano del Departamento de Ambiente y Turismo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Cecilia Blanco Di Lacio, integrante de Economía de Comunión y expresidenta del Movimiento Políticos por la Unidad. Voy a leer simplemente algunas preguntas ejes de este panel que, por supuesto, podrán recrear los expositores, y la intención es que podamos tener, de mediar el tiempo, una breve participación con el público. En algún momento dado les van a repartir una hoja en blanco con un fibrón que podrán compartir entre 2 o 3, y vayan pensando mientras escuchan las exposiciones qué palabra les resuena más, para poder escribirla en una hoja grande, o sea, que yo la pueda leer desde acá. Es un dispositivo analógico esto de mostrar la hoja grande, y frente a la invasión de la inteligencia artificial, que por supuesto la queremos, pero no queremos que nos olvide el dispositivo analógico de poder expresarnos. Así que en algún momento se los van a repartir, piensen en la palabra que les va resonando más para poder levantarla y compartir. Bien, voy a leer simplemente las preguntas y le voy a dar la palabra a Monseñor Maxi en breve. Las preguntas son, como decía antes, ejes de debate, no son preguntas para responder de una vez y para siempre, son casi que preguntas de indagación, de investigación, pero son de alguna manera preguntas que tratan de orientarnos y preguntarnos juntos hacia dónde vamos en el marco de este reconocimiento del pensamiento de Francisco como un portador o retroalimentador, pregunto, del pensamiento latinoamericano. ¿Y cuáles son las reflexiones expresadas en sus escritos, en los escritos de Francisco, que más reflejan la procedencia argentina y latinoamericana? ¿Cuáles son las experiencias y gestos transformadores de Francisco que más aportan al actual contexto geopolítico? ¿En qué medida el pensamiento y la acción de Francisco contribuyen a la unidad y a la fraternidad universal? ¿Es posible reconocer su aporte a la unidad latinoamericana? ¿Qué experiencias son fruto o bien se alimentan del pensamiento de Francisco en nuestra Argentina? Aquí en la UNLA nos organizamos por problemas, no por disciplinas, y tratamos de textualizar los problemas, siguiendo un poco lo que nos dice siempre Ana Jaramillo. Por lo tanto, en esa línea de textualizar problemas, queremos también hacernos preguntas y juntos buscar respuestas. En esta línea, entonces, le doy la palabra a Monseñor Maxi, obispo de la Avellaneda Lanús, decía antes. Desde el 2021, en 2005, obtuvo la licenciatura en Teología Pastoral con especialización en Pastoral Juvenil y Catequística en la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Fue obispo auxiliar de Quilmes del 2018 al 2021, siendo vicario de Educación, y estuvo al frente de la comisión encargada de animar la preparación del tercer sínodo diocesano. Muchas gracias. Adelante, Monseñor. Le damos un caluroso aplauso de bienvenida nuevamente. Bueno, muchas gracias. Estoy un poco acompañando el final, de alguna manera para acompañar a mi hermano Jorge, que era invitado también. Es la primera vez que estamos juntos ahí en los límites del territorio diocesano, aunque bueno, nos hemos encontrado muchas veces, ¿no? Después dejaré a él alguna profundidad de la palabra en torno al pensamiento de Francisco. Bueno, contarles que vengo un poco
como obispo del territorio, de esta diócesis hermosa que me toca pastorear, que me encomiendan, pastoral de Avellaneda a Lanús, un trabajo muy desafiante de algún modo. Si tuviera que decir que entre las cosas que Francisco inspira cuando te invita a una misión, inspira coraje, ¿no? Si un hombre tan grande, que también quiero recordarlo que está internado, saliendo adelante, si un hombre de su edad y su trabajo, digamos, es capaz de poner el cuerpo como él lo pone, a los que seguimos después nos inspira, porque a veces la tentación es sacar el cuerpo, ¿no? Como decir, bueno, no sé si puedo, será que tiene que ser, ¿no? Así que él, como gesto, como persona, yo creo que los clamores de la Tierra, del planeta, y los clamores de la humanidad son escuchados por Dios de algún modo, y Dios da respuesta con personas. La respuesta de Dios a la historia son nombres. Somos nosotros. Cada uno de nosotros es de algún modo respuesta de los clamores de la historia, para que nos animemos a hacer una misión, a poder poner nuestra vida, nuestra posibilidad, ¿no? Bueno, así que hace 20 años estoy, hace 20 meses estoy valen por años, y estoy acá acompañando este desafío de unir un poco también estos dos territorios que fueron como unidos hace poco tiempo, ¿no? El de Lanús, que pertenecía a Lomas inicialmente, y el de Avellaneda, que desde el año 61 ya se configuraba como nueva diócesis, dividiéndose de La Plata. Si se trata del pensamiento argentino y latinoamericano, ahí hay un debate que ustedes como profesionales del pensamiento y toda esta semana y en el Congreso lo habrán debatido, que es el problema epistemológico, si le cabe al pensamiento su nombre de filosofía latinoamericana, si lo llamamos pensamiento para que entre en un marco más amplio, ¿no? En Francisco yo encuentro, y de hecho creo que, como decía recién, él es la respuesta de Dios a estos tiempos de la historia. En la Iglesia seguro, él me inspira, es una gran inspiración de fe y confianza en el actuar de Dios en la Iglesia, ¿no? Y creo que su persona, su modo de responder, no va tanto apuntando, y esto muy latinoamericanamente, no tanto a la palabra y al pensamiento, que es una fortaleza quizá de las matrices de pensamientos más europeos, ¿no? Sino que él sabe responder de otro modo. Su modo de actuar, que es su modo de pensar, se comunica muy bien con la gestualidad, con los signos. Creo que eso ya muestra de alguna manera en Francisco algo de ese modo de pensamiento vivo de Argentina y de América Latina. Es un gran intérprete porque ha tenido buenos maestros en este sentido. Lo habrán visto también, lo que significa en la historia del pensamiento de Francisco el impacto de su profesor Scanone y de ahí con Cush. Yo no quiero extenderme porque quiero dejar la palabra, creo que pueden decir cosas más importantes, en todo caso después en el diálogo podemos. Pero creo que si tengo que elegir una categoría que en el pensamiento y la acción de Francisco reflejan la riqueza del pensamiento latinoamericano, las palabras serían pueblo y cultura, que identifican muy profundamente el pensamiento argentino y profundamente la teología argentina, así llamamos a la corriente de la teología que en los últimos años, sobre todo después del concilio,
se han dado en nuestro país, ¿no? Creo que él es el exponente de esa corriente de pensamiento y vida, de pensamiento y gestos, que sabe cómo capitalizar todo ese pensamiento que surge desde estas dos categorías que es pueblo y cultura, ¿no? Me animo a decir que además, con todo el bagaje de sabiduría cristiana, y esto es de teología también, de pensamiento sobre el misterio, sobre Dios, la gracia, él además aporta en lo que es esto que la Laudato Si capitaliza, que es la necesidad de un nuevo paradigma, que es el paradigma del cuidado. Creo que eso surge también de una enorme capacidad de entender que también en la identidad latinoamericana nos entendemos frágiles, y eso no es un problema, muy por el contrario, que sabiéndonos frágiles entendemos entonces que vincularnos significa cuidarnos entre nosotros y cuidar también el medio ambiente, la casa común, ¿no? Así que estas pinceladas, me parece, del pensamiento de Francisco, me parece que pueden ayudarnos a entender de qué tiene Francisco de esta gran riqueza de pensamiento y experiencia de lo argentino y lo latinoamericano, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Maxi. Gracias por la profundidad. Le vamos a dar la palabra ahora a Ricardo Alberto Serra, bioquímico, auditor ambiental, docente de grado y posgrado de distintas universidades nacionales y privadas, con amplia experiencia como funcionario en cuestiones de ambiente en el municipio de Avellaneda y en la provincia de Buenos Aires. Es vicerrector de la Universidad Nacional de Avellaneda y decano del Departamento de Ambiente y Turismo de la misma universidad. Adelante, Ricardo. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar, gracias por invitarme. Saludo al honorable panel que me ha tocado, ¿no? Bueno, yo vengo del lado de una universidad cercana a esta, que está en el partido de Avellaneda, una universidad nacional. Vamos a cumplir 13 años. Pero bueno, lo que yo voy a contar son algunas experiencias que hemos tenido, primero porque estamos en el lado ambiental, en carreras ambientales, y toda la vida nos hemos desarrollado a nivel ambiental, a ver qué es lo que ha ocurrido en nosotros, que es una universidad pública, laica, no confesional, cuando llegó la palabra de Francisco. Y eso para nosotros es muy importante. Sin lugar a duda, en el tema del ambiente, que la casa común no anda bien y que la tenemos que cuidar, hace del año 72 que hay reuniones internacionales a partir de la reunión de Estocolmo, en los cuales no hay duda que no alcanzan para normalizar el tema. Se han normalizado algunos temas de transporte de residuos, por ahí algunos de mercurio, pero cuando hablamos de cambio climático hay que conversar de otros temas. Razón por la cual no alcanza también con la ciencia y la técnica, que avanza, se desarrolla, sin lugar a duda hay que avanzar en otro lado, porque si uno toma del 72 a la fecha, sin lugar a duda que el mundo tiene más excluidos, que el mundo está más centralizado en corporaciones y sin lugar a dudas se ha perdido que el ser humano es el eje de la creación y el respeto a la tierra. En ese sentido, con la gran alegría que nos produjo en el año 2013 la llegada de un argentino, y más que era Jorge Bergoglio, al papado, apareció con gran sorpresa antes de una reunión ambiental en Brasil, en el 2000, en París, sobre el tema ambiental, apareció Laudato Si. Y ahí está donde los que estábamos en el ambiente, cuando uno lee, que no lee normalmente las encíclicas, pero sí este caso, porque de una voz a la otra están diciendo, che, lean la encíclica, porque será un documento religioso, pero es un documento social.
para otros un documento político, para otros un documento económico, pero habla ¿de qué? Y que habla que la casa es común, un solo mundo. Con los sistemas de producción que tenemos y con el consumismo que tenemos, el mundo no aguanta. Sin lugar a dudas, hay que defender al hombre. Hay que disminuir la exclusión, todos adentro con la inclusión, con salud, con educación, y eso lo va marcando alguien que tiene la formación de Francisco. Nosotros los laicos que alguna vez estudiamos muy poco, pero me acuerdo de la escuela, yo vengo de la bioquímica, así que lejos de mucha filosofía estamos, pero cuando hablábamos de los jesuitas, sabemos que los jesuitas eran muy trabajadores, muy organizados, y si siempre los echaron o se pelearon con el poder es porque disputan poder. Y sin lugar a duda, tener un líder espiritual como Francisco, que se suma que es jefe de Estado, que juega entre los grandes consultores de la política del mundo, es muy importante lo que plantea él en el Laudato Si, que, reitero, es pura y exclusivamente lo que de distintos lugares se venía planteando, pero bueno, alguien con la autoridad de él lo escribió en una encíclica y lógicamente, con su sabiduría nos abrió la cabeza a todos. Nosotros, esto ocurrió en el año 2015. En el año 2016, universidades públicas argentinas, universidades privadas confesionales y no confesionales, dijeron tenemos que trabajar porque es el mejor documento para hablar de lo que es la defensa de la raza humana y la defensa de la tierra y de los recursos naturales y de la vida en sí, para nosotros y para los que nos siguen a nosotros. Y de ahí surgió, acá en las universidades, ustedes saben, los que están acá me conocen esto. Nosotros desde hace unos años hay redes universitarias para todo. Y sí, todos estamos ligados a una red de extensión, de investigación, todo. Y lo cual hace bien porque dejamos de ser islas en la Torre de Marfil y estamos más en contacto. Bueno, resulta que alguien que creo que debe haber sido Francisco Piñón, me da la impresión, lanzó una convocatoria para decir estudiemos esto y rápidamente se anotaron universidades públicas y privadas para discutir el Laudato Si, una red universitaria del cuidado de la casa común. Esto está funcionando desde el año 16, es decir, a menos de un año de la ya lo estábamos estudiando, tuvo la gran inteligencia de extender el brazo a todo lo que es nuestros hermanos, a toda Latinoamérica. En este momento, la red del cuidado de la casa común, desde México hasta nosotros que somos y Chile, hay universidades públicas y privadas que están inscritas en esta red del cuidado de la casa común, que reitero, permanentemente hay actividades presenciales cuando se puede y si no virtuales, de exposición, de inclusión, de todos los temas que marca en su encíclica para defensa del ser humano y de los recursos naturales permanentemente. Y así estamos. Lógicamente a nosotros nos sirvió muchísimo esa red porque nos pasamos un año y medio con Zoom enseñándole a los alumnos. Nosotros no tuvimos ningún problema en que se conectaba la católica de Ecuador o una de Costa Rica o una de México y nos daba una charla sobre el Amazonas o sobre algunos temas que siempre surgen en el tema ambiental. Pero amén de eso, en un momento dijeron, tenemos que hacer una diplomatura, y se creó una diplomatura sobre ecología integral para la transición, esta que tenemos que hacer, que unos dicen que ya empezó y otros no, de cambiar el modelo productivo y dónde se para el hombre ante esto, que no hay duda que si no, no sé, si es un año, un lustro o 3 décadas, esto no tiene retorno. Y se crearon hubo 2 cohortes de diplomatura con más de 120 estudiantes, esto en general lo manejó la Católica de Santa Fe, a nivel virtual, de toda Latinoamérica. Y seguimos encontrando puntos en común, porque para
todo lo que decimos es, no sé si el Papa vino a Latinoamérica, parece que va a venir el año que viene a la Argentina. Lo que sí uno lee Laudato Si cuando habla de Latinoamérica, uno sabe que él, aunque no estuvo, lo escribió desde acá. Es decir, Laudato Si lo puede haber escrito. Cuando habla algo de Argentina, sí, lo escribe en Roma, bueno, pero él está acá. Eso es lo que se siente en los pocos que estudiamos nosotros los documentos, pero sí lo sabemos. Segundo, ha puesto, y eso no sé si es de religioso o de jesuita, pero cuando hizo la reunión de economía en Asís, es sub 35, es para los jóvenes. Y eso es fundamental, porque para nosotros en la universidad nos ha enseñado muchísimo lo que es este diálogo intergeneracional. Pero nosotros le tenemos que dar lugar a la juventud, porque si no nos quedamos nosotros con todo. Nadie quiere aflojar nada, razón por la cual que está muy bien. Hubo 3 jornadas latinoamericanas virtuales, la última fue en Mendoza, y parte presencial, donde los que presentaban los trabajos ambientales, filosóficos respecto a lo que es el cuidado de la casa común, eran sub 35. Es decir, y nosotros lo sabemos, ahí está Pancho, en las universidades está lleno de sub 35 que son profesionales, que están haciendo el doctorado y hasta tienen becas postdoctorales. Es decir, ya le tenemos que dar la oportunidad de que ellos nos cuenten qué es lo que piensan. Nosotros ya sabemos y sabemos que tenemos que acompañar, pero en eso nadie fue como Francisco claro de decir, si es juventud, es realmente la juventud la que tiene que opinar, de los distintos núcleos. Nosotros estamos ligados más al tema educativo. También de la RUC surgieron 2 congresos, que en general los congresos lo hacen la Comisión Episcopal Argentina con el Consejo de Rectores de Universidades Privadas y el Consejo Interuniversitario Nacional, que son los públicos. Realizamos una en el 21, que era semipresencial por razones obvias, y la semana pasada se realizó otro congreso, el segundo congreso interuniversitario del Laudato Si. Y ahí la Argentina está separada, dividida en 7 CEPRES, que son centros regionales de educación superior, donde en cada región, bueno, las 7 regiones presentaron trabajo los jóvenes de cada una de todas las universidades, que son universidades, escuelas terciarias, también centros de formación, todos trabajos relacionados a lo que es Laudato Si, la formación en la defensa del ser humano, absolutamente todo eso. Y eso ha sido fundamental, porque aparte, en la organización se dijo, traemos a las escuelas secundarias. Y ahí es donde uno se lleva la gran sorpresa. Está claro, nosotros en Avellaneda la tuvimos el jueves pasado, hubo grupos que nuestro obispo lo conoce muy bien, Tiempo de Crecer, la escuela nuestra secundaria que está en Villa Azul, en un barrio carenciado, las escuelas de alimentación, ya estoy. Las cuestiones que presentaron los jóvenes por los barrios donde viven, a nivel ambiental, pero también a nivel social, al 90% de los políticos que están hablando ahora, los chicos le dan cátedra de cuáles son las necesidades de la gente y a dónde apuntan para un mundo mejor. Nos dio en ese sentido una alegría enorme. La escuelas de DocSud, y eso es lo real y concreto. Cuando terminaba la reunión, terminó en la UCA el sábado, un grupo que venía de DocSud me dijo, yo que por ahí camino por DocSud, sí, me doy cuenta cuando el Papa dice escuchar el clamor de los pobres y de la tierra. Bueno, dice, si uno da vuelta en muchos lugares de la Argentina está eso, el hombre pauperizado y el recurso natural también pauperizado. Bueno, tengo que terminar, pero lo que voy a decir, lo último es algo que maneja
acá nuestro querido obispo, la Universidad de Lanús, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Tecnológica Facultad Regional Avellaneda, en septiembre del año pasado, bajo la dirección de Maxi, largamos una cátedra abierta para la comunidad del cuidado de la casa común. Ya llevamos 5, pero son en distintas universidades, pero la última se realizó en Villa Caraza, con la participación de la gente. Eso es fundamental, porque nosotros nos podemos escuchar muy seguido dentro de la universidad, pero en todos se plantea, y los grupos juveniles y los grupos de laicos que no son fuera de la universidad, la participación que hay. Discutiendo, lógicamente, vienen sacerdotes, vienen los obispos, viene la parte de ciencia y técnica, pero vienen también los jóvenes y la sociedad, que cuando uno habla de el agua, qué sé yo, y los problemas, se interesan mucho y va camino a eso. Para terminar, creo que también ayuda a poner sobre el tapete la ley Yolanda, la ley Yolandita de Provincia de Buenos Aires y la ley de educación ambiental integral, para que cada uno en su cabeza vaya incorporando eso. Yo creo que lo del diálogo intergeneracional es fundamental y, lógicamente, lo vamos a acompañar a Francisco y vamos a seguir sus enseñanzas. Entre el colapso y la esperanza, nosotros apuntamos a la esperanza, pero no hay duda. Cada uno tiene que tomar también la responsabilidad, ocupar su lugar y, sin lugar a duda, exigir que se tomen las medidas correspondientes. Abro paréntesis y termino. Sin lugar a dudas, hay exigencia a los gobiernos de que el cambio climático, que esto es una transición que va a tardar, las medidas de mitigación están, porque eso se lleva a los más pobres. Se sabe que si va a llover mucho, bueno, tenemos que tener las medidas para cubrir los riesgos que puede traer eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, muchas gracias. Gracias por la profundidad. Vamos a pedirles, antes de la última conferencia de Jorge Lugones, vamos a pedirles que escriban entonces una palabra, y le voy a dar la palabra a Cecilia, porque Cecilia dice ahí, comenta Cecilia, ¿no? Comenta ¿por qué? Porque queremos que sea un diálogo dentro del tiempo, que es un recurso escaso que tenemos, siempre es escaso, pero les pedimos que escriban grande, no me doblen la hoja y me pongan chiquitito. Tienen todos una hoja, si no les falta, ahí andaba Charlie repartiendo hojas y fibrones grandes. Y levantamos la hoja bien grande con la palabra bien escrita, a ver si podemos leerla desde acá, y si no, hacemos un poquito de visión. Y ahí está Ángeles, que les va a pasar un micrófono para que en 30 segundos expliquen por qué eligieron esa palabra. ¿Tienen ahí las palabras? Los que tienen, levantamos la palabra. Los que tienen, la levantamos para leer desde acá. A ver si se puede leer. Ángeles, ¿querés leerlo desde ahí? O sea, andá leyéndolos, así nos ayudás. A ver. Coraje, cuidado, pueblo. Bien. Coraje no de tiene vuelta. pueblo. Pueblo 2 veces. Dignidad. Frágil. Inspiración, juventud, misión. Bien, bien. Amor. Amor. Sigan levantado, por favor. Ceci, elegí 2 palabras que te parezcan y por qué a vos también te gustaron esas palabras, y le damos 30 segundos ecumenismo. a la persona. Bien. Lugar. Elijo, Cultura. perdón, Sí. si querés seguir leyendo porque aquellos no. Acá atrás, ecumenismo, cultura, bien común, casa común. Bien. Ahí está. Ceci. Me llama la atención la palabra coraje y la palabra frágil. Bien. ¿A dónde está frágil? Frágil, coraje. ¿Por dónde andan? Ahí está. 30 segundos, por favor. No me va a alcanzar 30 segundos porque soy 35. muy frágil. Me llamó la atención la intervención acá del compañero haciendo hincapié en el tema del paradigma del cuidado, ¿no? Y me quedé pensando en la fragilidad y que el cuidado no puede ser cuantificable. Entonces, en un paradigma actual que tiende a cuantificarlo todo, en un paradigma materialista como el que estamos imbuidos, la fragilidad no puede ser cuantificable. Así que me llamó la atención eso. Muchas gracias, muchas gracias.
La segunda palabra era, Ceci, Coraje. coraje. Levante la mano, coraje. ¿Quién dijo coraje? ¿Quién dijo coraje? Había varios. Uno que Por tenga eso, coraje. Acá hay un coraje. Acá hay un A coraje. ver, Varios corajes. A ver. A ver, por acá hay coraje. Bueno, buenas tardes. Yo tomé las palabras del obispo de Lanús Avellaneda respecto de lo que inspira el Papa y a mí en particular me da coraje para seguir creyendo en nosotros como seres humanos en un momento que también tomo algo que dijo el rector, o perdón si le puse mal el título, pero... Me ascendiste. Ahí claro, te ascendí. Bueno, no sabemos Gracias, si no estamos Felipe. profetizando, Se dicen los acabó. evangélicos. En verdad, el coraje llega desde el diálogo intergeneracional, porque los jóvenes de alguna manera te impulsan, aunque vos tengas en la cabeza otro sistema de pensamiento. Y me parece que coraje es lo que nos hace falta para asumir los riesgos que implican cambios del modelo productivo y volver a poner en el centro al ser humano. Muchas gracias, muchas gracias. Ceci, te pido si haces una síntesis con eso que escuchábamos y con lo que acabamos de escuchar rapidito, y le volvemos a dar la palabra ahora a los expositores, en este caso a Jorge Lugones. Me da la impresión de que la pregunta que me hacía, escuchando al compañero, ¿qué es lo frágil? Todos sabemos en la situación dramática que recién nos exponía el doctor Ricardo sobre la situación del planeta, pero ¿dónde está la fragilidad? Y yo creo que el gran coraje de Francisco es haber denunciado el ocaso de un paradigma, y precisamente lo frágil, lo caduco, lo que está verdaderamente cayendo, y nosotros tenemos la responsabilidad profética de anunciar lo que acontece cuando esta fragilidad de un paradigma de posesión, de arrebatamiento, de universalización violenta, nos ha arrebatado el derecho de vivir la vida que es belleza y capacidad de transformación con una fuerza arrolladora. Me parece que hemos devaluado la palabra fragilidad porque la tomamos de un paradigma que habla de una potencia que no existe, que es la potencia de la máquina. Y nosotros tenemos que recuperar, sí, la palabra fragilidad, pero entendida como la fragilidad de quien habita lo complejo, de quien habita lo próximo, de quien recrea sus posibilidades con otros y no en contra de otros. Entonces me parece que este coraje que decías maravillosamente, pero que precisamente nos decía Padre Obispo, ¿no es cierto? Una voz que en nuestro tiempo se vuelve intérprete. Me parece que esta palabra es la que nos ha permitido. ¿Qué interpreta Francisco? La voz de un pueblo, la voz de una humanidad. Desde los oídos latinoamericanos está interpretando esta voz de Dios, como hermosamente lo decía, porque Dios nos habla a través de nombres. Y no solamente del nombre de Francisco, sino que en Francisco están nuestros nombres y sobre todo los nombres de los pobres. Y eso, en nombre de ellos, es que nosotros estamos llamados hoy, y es maravilloso. Y constatamos que quienes tienen, como nuestros jóvenes que acaban de estar en esta maravillosa orquesta, el oído afinado a la sensibilidad de la belleza de la vida, son, como lo decía, los sub-35, ¿no es cierto? Y nuestra oportunidad de volver nuestro oído sensible, como lo tiene Papa Francisco, a este Dios que habla desde el pueblo, que nos permite, que nos da lugar a interpretarlo en nombre de nuestros jóvenes, pero también en nombre de la vida, que es la belleza de la fragilidad que se opone al paradigma de la potencia que destruye y que separa. Muchas gracias, Ceci. Gracias por esa reflexión.
Vamos a guardar la hojita porque del otro lado vamos a cerrar el panel después de escucharlo a Jorge, que es sacerdote jesuita, o sea, de la Compañía de Jesús, obispo de Orán, fue en su momento y actualmente es obispo de Lomas de Zamora, es médico veterinario, profesor de filosofía, licenciado en teología, autor de varios libros de ejercicios espirituales, docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Adelante, Jorge. Muchas gracias. No voy a responder a Ricardo sobre la Compañía de Jesús porque si no nos llevaría un rato largo. Pensamiento vivo de Latinoamérica en estos 10 años de Francisco es un ambicioso título para tan poco tiempo y al final de esta jornada. Muchos de ustedes han estado acá toda la jornada, pero sí dar alguna pincelada sabiendo que no somos expertos sobre Francisco, sino fieles del rico magisterio y del profundo pensamiento del Papa. Voy a recordar solo 4 aspectos. El primero, la esperanza audaz y el llamado a no dejarnos robar la esperanza. El segundo, el pueblo como categoría mítica y la trilogía de las 3T. El cuarto tema sería pasar de la globalización a la universalización situada. Y el cuarto, la ecología integral y la amistad social como respuesta a la crisis civilizatoria. Primer tema, la esperanza audaz y el llamado a no dejarnos robar la esperanza. Francisco, hombre no solo de esperanza, sino de fe probada, aún en los momentos más difíciles de nuestra historia argentina y latinoamericana, y formado en la teología de nuestro pueblo, del pueblo, como variante criolla. Supo apechugar el momento extraordinario de oración en tiempos de pandemia y proponer altos desafíos incluso desde la política. Hemos visto la fuerza operante, decía Francisco, del Espíritu, derramada y plasmada en valientes y generosas entregas. Y en este punto me dirijo también a quienes ejercen responsabilidades políticas y me permite una vez más convocar para rehabilitar la política, que es una altísima vocación, dice Francisco en el 2020, y que es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Después de pasar la pandemia, Francisco nos exhortaba a retomar la conciencia de nuestra pertenencia común, porque la mejor forma de cuidarnos es aprender a cuidar y proteger a los que tenemos al lado. Conciencia de barrio, conciencia de pueblo, conciencia de región, conciencia de un sentir común. Y ante este sombrío panorama globalizado, los pueblos latinoamericanos nos enseñan que son pueblos con alma. Propone el Papa que supieron enfrentar con valentía las crisis y supieron engendrar voces que gritando en el desierto allanaron los caminos del Señor. Está parafraseando el Evangelio de Mateo al comienzo, ¿no? Caminos del desierto. Desde que yo era estudiante en la Compañía de Jesús, escuché hablar a Bergoglio de la esperanza audaz. Una de las notas era la espera confiada. Y siendo Francisco Papa, vuelve a insistir diciendo, por favor, no nos dejemos robar la esperanza. El camino de la solidaridad como justicia es la mejor expresión de amor y de cercanía. Y de esta crisis podemos salir mejores, y así lo han testimoniado tantas hermanas y hermanos nuestros en la entrega cotidiana de su vida y en las iniciativas que el pueblo de Dios fue generando, especialmente en la crisis que hemos pasado y seguiremos pasando. El segundo punto es el pueblo como categoría mítica y la trilogía de las 3T. Voy a tener que abreviar para no cansar. Hay una palabra muy maltratada y se habla mucho que es el populismo.
Se habla de política populista, de programa populista. Pero esto es un error, porque pueblo no es una categoría lógica ni una categoría mística, si la entendemos en el sentido de que todo lo que hace el pueblo es bueno, o en el sentido de que el pueblo es una categoría angelical. Francisco dice, no, es una categoría mítica, y lo repite, sí, es mítica. Pueblo es una categoría histórica y mítica. El pueblo se hace en un proceso, con el empeño dirigido hacia un objetivo o a un proyecto común. La historia es construida por este proceso de generaciones que se suceden dentro de un pueblo. Y hace falta un mito para comprender al pueblo. Cuando explicás qué es un pueblo, dirá Francisco, utilizás categorías lógicas. Una palabra que te gusta a vos. Porque lo tenés que explicar. ¿Y cómo lo explicás? Dice Francisco. Esas categorías son necesarias, pero no explicás así el sentido de la pertenencia al pueblo. La palabra pueblo tiene algo más que no puede explicarse de manera lógica. Ser parte del pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales. Y esta no es una cosa automática. Más aún, es un proceso lento, difícil, hacia un proyecto común. ¿Se acuerdan que Francisco hace la diferencia entre tiempo y espacio, ¿no? El tiempo es un proceso. No podemos dejar de mencionar, aunque no podamos explicitar mucho, más de la diferencia entre popular y populista. Francisco cuestiona las ideas populistas, tanto aquellas que dividen la sociedad en forma antinómica, como las que atacan la legitimidad del concepto de pueblo. Y dice que el intento por hacer desaparecer esa categoría del lenguaje podría llevar a eliminar la palabra democracia, que significa el gobierno del pueblo. Y agrega que hay que mantener el componente cultural de la realidad social y hacer una sólida crítica a la demagogia política. También ha desarrollado el tema del bien común, lo paso un poquito por alto y solamente digo que los pueblos no podrán autodeterminarse, como les decía a los movimientos sociales franciscos, sin la libertad y la creación del trabajo digno. Su preocupación para fortalecer a los movimientos populares desde la trilogía Tierra, Techo y Trabajo ha sido una constante en los distintos encuentros que ha tenido con los movimientos populares. El cuarto punto es pasar de la globalización a la universalización situada. Los procesos de defensa del trabajo humano digno, del cuidado de la casa común y de la transformación de las estructuras de poder están encabezados por los trabajadores y las trabajadoras del mundo, sean de la economía de mercado o de la economía popular. Por eso transformar la globalización en una universalización en la que cada pueblo se desarrolle según su cultura, conviva en paz y comercie con justicia con los demás pueblos, es una responsabilidad, dice Francisco, principal de los trabajadores y trabajadoras de todo el planeta y por lo tanto de sus organizaciones nacionales, continentales, regionales y universales. La integración de América no puede depender exclusivamente de los gobiernos. Para acelerarla y sostenerla es necesario que participen todas las organizaciones sociales de muchas patrias hermanas. Es decir, que es imprescindible constituir o fortalecer las organizaciones continentales, como la CELAC, la UNASUR, de trabajadores y de trabajadoras, de movimientos populares, de las organizaciones de fomento, deportivas, culturales, etc. La ecología integral y la amistad social
como respuesta a la crisis civilizatoria. Lo ha desarrollado en 2 encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti. Y dirá por qué un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad, procesos sociales de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Y se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma será la caridad social. Evidentemente que tomará el pensamiento de Escanón en Laudato Si con las experiencias de salvación comunitaria. Para Francisco, decididamente, el discernimiento social de la Iglesia insta a encontrar maneras de poner en práctica la fraternidad como un principio regulador del orden económico. Donde otras líneas de pensamiento solo buscan de la solidaridad, el discernimiento social de la Iglesia habla también de fraternidad. Reconocer al otro en forma personal implica visualizarlo con bondad, implica no prejuzgarlo y con lucidez, es decir, con discernimiento, percibir, descubrir cuál es la urgencia, la necesidad o la situación particular de mi prójimo. Por eso Francisco, que le gustan mucho los neologismos, diría un santiagueño, neologismos, habla de proximidad. Y esto nos pide a todos aquellos que tenemos una función de liderazgo, cualquier liderazgo, aprender el arte del encuentro y no propiciar ni avalar o utilizar mecanismos que hagan de la grave crisis una herramienta de carácter electoral o social. La profundidad de la crisis reclama proporcionalmente la altura de la clase política dirigente capaz de levantar la mirada y dirigir y orientar las legítimas diferencias en la búsqueda de soluciones viables para nuestros pueblos latinoamericanos. El desprestigio del otro lo único que logra es dinamizar la posibilidad de encontrar acuerdos que ayuden a aliviar en nuestras comunidades, principalmente las más que viven con más dificultad o las más excluidas. No desarrollo el tema doctrina social de la Iglesia, los 6 principios, ni los 2 que agrega Francisco. Como ustedes saben, hay 6 principios en la doctrina social de la Iglesia: el principio del bien común, el del destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad, pero además Francisco agrega la opción preferencial por los pobres y el cuidado de la casa común. Como me está apurando Matalini, así que yo diría que Francisco recuerda también a los pueblos indígenas de Latinoamérica, con los que todos tenemos una deuda de gratitud, incluso de penitencia, para reparar el mal, como lo ha hecho ahora en Canadá, el mal que les hemos hecho a aquellos movimientos, asociaciones y grupos populares que se esfuerzan por proteger su territorio con sus valores naturales y culturales, y que no siempre son apreciados. A veces se les obstaculiza porque no producen dinero, pero en realidad contribuyen a una revolución pacífica. Podremos llamarla la revolución del cuidado. Este cuidado es tarea de todo ser humano. Cada uno de nosotros, dirá Francisco, puede y debe convertirse en un custodio de la casa común, capaz de alabar a Dios por sus criaturas, de contemplar las criaturas y protegerlas. Marta Riola decía hoy que nosotros en el 2015 nos toca como pastoral social salir a los caminos, salir por toda la Argentina a dar cuenta, por lo menos todos los que nos querían invitar,
sobre esta encíclica Laudato Si. Y en uno de los lugares que caímos después de dar la charla y explicar en qué consistía esta carta del Papa, por supuesto las mujeres, se me vinieron 3 mujeres y me dicen, pero esto lo tenemos que capitalizar, tenemos los pibes y las pibas en la lona. Y bueno, de ahí surgió que se empezó a trabajar en el manual, con la carta Laudato Si, se empezó a crear un movimiento de poder acompañar a adolescentes y jóvenes de 16 a 30 años en vulnerabilidad psicosocial para poderlos animarlos a tener sueños, a pensar en un futuro porque no tienen futuro, a visibilizarlos porque no estaban visibilizados, incluso los que están en las adicciones, y también a animarlos, porque muchos de ellos venían con el ida y vuelta que tienen los jóvenes y adolescentes de hoy, con los más y los menos, querían terminar, me sale DINEA. ¿Cómo es el secundario de adulto? El FINES. Yo estoy con la vieja escuela. Y lo lindo fue, por ejemplo, en Almirante Brown, que después de 3 años o 4 de estar ya funcionando el movimiento de cuidado de la casa común, 2 de las chicas se hicieron capacitadoras, capacitaban a los otros. Y le pudimos entregar un diploma en Almirante Brown. O sea, el reconocimiento a estas personas que venían de abajo, pero con una necesidad de que su talento y su capacidad también se pudiera poner de manifiesto y también pudieran soñar. Bueno, podría seguir hablando de cuidadores, pero Marta ya dijo, están 19 provincias. Tuvimos la gracia de hacer una red con todos los movimientos o asociaciones que también acompañan, incluso a chicos en consumo y chicas en consumo, en recuperación. Finalmente, como compartí en la Semana Social del año pasado, asistimos a un tiempo en nuestro país y en la región de instigación permanente al odio y al desencuentro, que nos impide reconocernos como hermanos y dar pasos trascendentes en términos de unidad en la diversidad, como bien nos enseña Francisco en la figura del poliedro. Una patria de hermanos es la antítesis del odio y de las grietas y solo es pensable desde la integración y el respeto por el diferente. Reconocer el amor de Dios es una sabiduría que también se expresa en lo que Francisco llama experiencias de salvación comunitaria. Para el cristiano se perfecciona como don del Espíritu Santo. Por eso en este camino de sinodalidad en la Iglesia, que es caminar juntos, que ha propuesto Francisco, el eje y el animador, y en quien confiamos para que así sea, es el Espíritu. Acontece por el plus que da el encuentro interpersonal y comunitario, que hace algo nuevo que no se da en la mera suma de los individuos o por solo un contrato social, sino por la organización comunitaria y el deseo de que todos puedan acceder a una vida digna. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Abusando de la buena predisposición, levanten una vez más ahí tenemos las palabras. Ceci, te dejo que elijas 2 más y cerramos con esas 2 haciendo una síntesis este panel. A ver, Ángeles, ¿querés leerlas? Fuerte. Esperanza. Para allá adelante no veo. Inspiración, juventud, pueblo. Cuidado, esperanza, memoria, cultura, dignidad, espacio-tiempo. Gracias. Acá uno es cuidar. Lugar. También, que no se leyó. Cuidar. Otra obligación. Ahí está. Cuidar. Está cuidar. Cuidar. Revolución del cuidado. Bien común.
Ahí abajo, revolución del cuidado también, ahí abajo, mira. Revolución del cuidado. Bueno, Ceci, elegí 2. 30 segundos tienen las personas para comentar. Entonces, elijo. Revolución del cuidado. Y A ver. espacio-tiempo. Y espacio-tiempo. Son muy filosóficas, 30 segundos es poco, pero bueno, tratemos de... Revolución del cuidado. Ahí está. Me pareció una conjunción perfecta de lo que está proponiendo Francisco, tal como lo plantearon recién, ¿no? No solo se trata del discurso del cuidado, que tiene su historia, recién lo plantearon, sino la necesidad de cambiar las cosas radicalmente, de un vuelco del mundo, y eso es la revolución del cuidado. Me parece que es lo más potente de la mesa. Gracias. Muchas gracias. Y gracias por los 30 segundos. A ver, Espacio-tiempo. vamos a espacio-tiempo. A ver. Espacio-tiempo, ¿por dónde es? Espacio-tiempo acá. Ahí estamos. Bueno, rápido, o sea, es mucho, demasiado, pero en realidad es un poco lo que veníamos hablando también en las mesas, la importancia de invertir esta lógica de pensar desde el espacio como algo fundamental y el tiempo, o sea, no como eso que nos apura desde un lugar sistemático, sino la velocidad y que todo ya, ¿no? Empezar a pensar primero el espacio y el tiempo como algo que viene después. Muchas gracias, muchas gracias. Ceci, 3 minutos para cerrar. 3 minutos para agradecer, para compartirles lo que estoy sintiendo. Tenía la impresión de que quizás en alguna de esas lucecitas estaba Thomas Kuhn escuchando y volviendo a recordar su explicación de lo que acontece en las revoluciones científicas. Cuando él habla de cómo acontecen las revoluciones científicas, él dice que acontecen porque las antinomias provocan y llaman a un nuevo paradigma. Y me parece que me gustaría decírselo, pero sí nos lo decimos a nosotros si él no está, es que el gran acontecimiento es que hemos visibilizado, como decía Padre Obispo Jorge, hemos visibilizado lo invisible, hemos traído, gracias a Papa Francisco, mucho más la pobreza y la antinomia de la inequidad como la contaminación, así lo llama Papa Francisco, la desigualdad contamina el planeta. Una nueva lógica revolucionaria verdaderamente, porque es una transformación radical del paradigma. Y este paradigma, que como nos decía Padre Jorge, es precisamente aquel que nos llama a una reconversión que me sonaba profundamente este concepto de lo mítico, precisamente porque este paradigma no nace de teorías, sino que nace de una universalidad situada históricamente en el devenir de los pueblos, es por eso profundamente radical y genera una alternativa legítima a la transformación de las condiciones históricas. Nosotros somos responsables, y ante las nuevas generaciones altamente responsables, de confirmar esto que proféticamente nos dice Papa Francisco, que el pueblo en su seno y en su sentir existencial cobija el sentido legítimo de su futuro. Y es en nombre de ese futuro, no en nombre de la defensa de algunas especies vivientes, sino en nombre de la dignidad que hemos recibido de la encarnación precisamente del Verbo en nuestra vida y de la presencia del Espíritu, que nosotros nos debemos esta revolución. Somos deudores en la historia de una posibilidad extraordinaria de ejercer la caridad social, así como nos la propone Papa Francisco, como expresión de una mística, pero una mística que, lejos de ser una actitud excluyente o extraña a la vida cotidiana, es una mística popular, es decir, un saber de Dios en la historia, un saber de Dios en el rostro y en el sufrir de nuestro pueblo.
Muchas gracias. Solamente 2 segundos. Alguien dijo que los sueños son mitos privados, pero los mitos son sueños compartidos. Muchas gracias. Gracias por tanto, gracias por este espacio. Y muchas gracias a todos. Nos vemos mañana en el cierre del Congreso. Allí están los 2 o 3 coordinadores, Mara, Santiago y Magalí, que anda por ahí. Muchas gracias. Nos vemos mañana.